igual también el cariño es recíproco, es mutuo también. Los extrañamos, estamos orando por este remanente que el Señor ha puesto en este lugar como una luz en medio de todas las tinieblas que hay por acá. Así que es un gozo estar nuevamente con ustedes. ¿Se recuerdan ustedes la vez anterior lo que hablamos? De paso, antes de seguir, la última vez me dijo una hermana que estaba traduciéndole a alguien, o que hay algunos que vienen en el idioma en inglés. Me recuerdo al hermano que está aquí, ya atrás, americano, porque ella me pidió que hablara más lento, muy rápido. Dice, esto es para traducir, la dejo perdida por ahí. Entonces quisiera saber si se está traduciendo hoy también para de otra manera ir más lento. Sobre todo me pidió también que cuando buscara los textos de la Biblia. Lo que pasa es que para avanzar ponemos los textos acá, pero vamos a dar espacio con la ayuda de Dios. ¿De acuerdo? Así que es una bendición estar con ustedes nuevamente. El Señor está preparando un pueblo. Está preparando un pueblo y se van a dar eventos. Los eventos finales serán rápidos. Y pues como pueblo sabemos eso y tenemos que prepararnos. Es probable que en la audiencia, tanto aquí como en la radio y televisión, haya buenos creyentes en Dios, son sinceros, ¿verdad? Pero es probable que estén en el sistema equivocado. Nosotros aquí no queremos atacar a nadie porque simplemente presentamos los hechos, la evidencia, ¿verdad? Los invitamos a que vayamos cada uno de nosotros y estudiemos y veamos si estas cosas son así. Y luego, una vez que te confirme lo que se está presentando, tome su decisión. Porque el Señor está recogiendo a sus hijos ya, porque pronto regresa por nosotros. ¿Cuántos quieren ir con Él? Estoy desesperado porque venga. Y nosotros estamos trabajando en la preparación que tenemos que hacer. Porque este mundo, no sé a cuántos les gusta, este mundo es tenebroso. Da miedo a inclusive andar en la calle ya. El otro día en el Memorial Day salió una noticia, no sé cuánto vieron. Llegaron un carro y una moto en un semáforo, parece que se dijeron algunas palabras y el del carro pasó encima de la moto con las personas ahí y luego siguió normal. Hermanos, la gente anda endrogada, borracha, endemoniada y todo eso es peligroso para los hijos de Dios, ¿cierto? Por eso, hermanos, el Señor nos está llamando a consagrarnos. Así que es un gozo nuevamente. Le agradezco tanto a Dios la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Y lo menos que tenemos es tiempo, así que vamos a aprovechar el tiempo en esta hora. Los invito a que pidamos la bendición de Dios nuevamente en una oración, los que puedan arrodillarse. Padre nuestro que estás en el cielo, seguimos dándote las gracias, Señor, en esta maravillosa mañana que nos regalas. Te suplicamos, Padre, que nos sigas guiando, que nos sigas enseñando, que nos des la bendición de tu Santo Espíritu y que Él nos enseñe con tu palabra. Padre bendito, hemos venido porque tenemos hambre y sed de ti, Señor. No soy digno de predicar tu evangelio, pero me pongo en tus manos como un instrumento, como un parlante, para reproducir todos estos textos bíblicos, Señor, y que tú nos dirijas, Padre. Tú conoces las necesidades de este pueblo, así que, Padre, dirígenos, que tú seas honrado, exaltado y glorificado en esta hora. Perdona en lo que te ofendemos y dirígenos. Reprende cualquier espíritu del maligno que quiera interferir en la fiesta de los santos de Jehová, en los cuales te estamos adorando, Señor. Así que, Padre, gracias por la oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. La vez anterior tuvimos eventos finales, acontecimientos, luego vimos el tiempo de angustia, luego vimos
el tema sacerdote de Moloc, ¿se acuerdan? ¿Quién es el sacerdote de Moloc? Creo que fue un tema que es de mucha ayuda para muchos padres que estamos cometiendo los mismos errores. Y luego hacíamos una pregunta. La pregunta era, déjame ver acá. Ajá. La pregunta era, ¿sabes tú quién eres? ¿Recuerdan? ¿Sabes tú quién eres? Decíamos en aquella ocasión, en aquella oportunidad. Y luego, déjeme ver acá, ¿qué nos está pasando? Ya estamos saliendo, pero es allá ahora las... ¿Sabes tú quién eres? Decíamos en aquella oportunidad. Ahí debería, pero no está abriendo. A ver. ¿Sabes tú quién eres? Decíamos en aquella oportunidad. Y los intereses que están ahora en conflicto, porque decíamos que hay el jurado, estamos esperando para poder dar el veredicto, porque hay una acusación y la acusación es en contra del Dios del cielo, pues la Escritura nos enseña que Dios es amor. Pero este individuo se levantó diciendo que no, dijo lo contrario. Y esa acusación todavía está en el tapete. Y va a haber un pueblo que le va a responder. Así que hoy vamos a continuar. ¿Y cuántos están esperando a Cristo Jesús? En aquel estudio decíamos que más bien Cristo está esperándonos a nosotros. A ver si nosotros nos entregamos totalmente. A ver si nosotros terminamos este negocio de una vez y nos vamos para casa. Porque alguien me dijo ayer, no es su casa, pero puede sentirse cómodo. Porque es verdad, nuestra casa, ¿dónde está? En el reino de los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Entonces, hoy vamos a continuar la ruta, porque la temática es la ruta hacia el trono de Dios. Seguimos navegando a través de la historia y hemos visto hasta la Edad Media cómo el maligno ha eclipsado el servicio, primero como cordero y ahora como sacerdote, quiere eclipsar la obra de Cristo, ¿cierto? Pero vamos a ver en este estudio cómo Dios ha ido a la vez siempre teniendo varones, hombres y mujeres que se han puesto de parte de la integridad, de parte de la justicia. Por eso la lectura bíblica dice, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día sea perfecto. Tengamos eso en mente y de esa manera es como Dios también está trabajando en cada uno de nosotros. Porque cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos, fuimos bebés espirituales, pero tenemos que llegar a la estatura de hombres y mujeres como Cristo Jesús, ¿verdad? Y de igual manera, la luz tiene que ir en aumento, hasta que lleguemos a los momentos culminantes dentro de poco. Muy bien. Entonces, hablábamos en la primera parte de cómo Dios maravillosamente libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y luego, recuerde que cuando el Señor liberta a su pueblo, ¿cómo estaba la mente de ese pueblo? Aunque eran hebreos, su mente era egipcia, ¿correcto? Pensaban como ellos, igual nosotros. Cuando venimos al Señor, teníamos nuestra mente como los babilónicos, como el mundo. Y por esa razón el Señor tiene que enseñarnos, tiene que educarnos, tiene que irnos moldeando. Recordemos cuando Babilonia, el rey Nabucodonosor, toma nuevamente cautivo al pueblo de Israel y lo lleva de esclavo. ¿Recuerdan? Y entonces él tomó a algunos de los jóvenes, los más talentosos, para moldearlos a que pensaran como pensaran los babilónicos. Pero hubieron
4 jóvenes que dijeron no, ¿cierto? Porque ellos estaban cimentados con las enseñanzas hebreas. El pueblo de Dios piensa totalmente diferente, vive totalmente diferente que la gente del mundo. Porque tiene que haber una diferencia clara. Tiene que haber una diferencia clara de que estamos sirviendo a un Dios diferente, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿correcto? Entonces, eso es lo que el Señor está esperando hoy día, que haya una clara distinción entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí cantaron un himno que decía, hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? ¿Cierto? Así decía el himno. También dijo algo acerca de lo mundano, ¿verdad? Es que el maligno se encarga siempre de hacer engaños y hacer mutaciones. Y él ha hecho, y está de moda, podríamos decir una mezcla cristiano mundano. ¿Es posible eso? Sin embargo, se vende bastante. Muchos aceptan eso. Cristiano mundano. No existe tal cosa. Eso es abominación, ¿cierto? Pero está de moda. Entonces el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Por eso es la luz de la aurora debe ir en aumento. A través de las Escrituras debemos ir conociendo lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. En la medida que nosotros obedezcamos, vamos a ir creciendo. Así que eso representaba la tamid, o continua presencia del Dios del cielo. Estudiábamos que en la primera venida del Señor Jesús, el pueblo fue engañado por sus dirigentes. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y mirábamos entonces en aquella oportunidad que él fue crucificado como el peor criminal del Estado y el peor hereje de la iglesia. Eso a manera de repaso. Luego, en el lugar santo, se levantó otro sistema y el servicio del sacerdote fue reemplazado por un sacerdocio falso. Y ellos, el método que usaron fue eliminar, suprimir las Escrituras. Y por esa razón es que se dio aquellas, le llamaban ellos las cruzadas, o las persecuciones de aquellos que querían vivir de acuerdo a un escrito está. Ese fue el único delito. Aunque hoy nos dicen que eran herejes, que eran brujos, pero no. La historia confirma de que el único delito de ellos era que se dejaban guiar su vida por la Biblia, por escrito está. Entonces, el Salomón dice que, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Se está esperando el tiempo de angustia cual nunca fue, donde va a haber una persecución aún mayor de la que podemos ver ahí. La mente no puede comprender cómo es posible que aquellos que eran hijos de Dios los usaran de escarnio, de burla, allí en los estadios y la gente gozándose porque fieras devoraban a los hijos de Dios. Hoy mismo se está dando mucha persecución en África y en otros países. Pero todavía falta la más grande y en la cual tú y yo podríamos o vamos a estar involucrados de una u otra forma. Ojalá que seamos perseguidos y que no seamos perseguidores. Que no seamos perseguidores. Porque la Biblia me dice que mi corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Puedo creer que estoy bien cuando en realidad el que se está formando en mí, Dios no lo permita, el dragón. Por eso tenemos que reflexionar y ver a quién, a Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Así que esos fueron cuando la hora oscura de este mundo. Entre más poder tenía el hombre de pecado, las tinieblas cubrían más. Pero aún en medio de todo eso, el Señor tenía sus siervos. Y empezaríamos con Juan Wycliffe. Juan Wycliffe
en el conflicto de los siglos encontramos como los reformadores que se levantaron tras él, o sea, después de él, Wycliffe en el comienzo de su obra no pudo prever hasta dónde ella le conduciría. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Wycliffe, porque en aquellos días solo había una religión, era la iglesia popular, y él era sacerdote, pero había un conflicto en su mente al estudiar la Escritura y darse cuenta que ellos estaban viviendo en contra de lo que aquí está. Entonces eso creó un conflicto en él. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor las enseñanzas de la Biblia. Él decía, tenemos que obedecer un escrito está. ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, aunque los hombres digan lo contrario. Veía que Roma, Wycliffe, veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. O sea que esto no es nuevo. Acusaba desembosadamente al clero de haber desterrado las Sagradas Escrituras, y note lo que exigía, que la Biblia fuera restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Amén por eso. Es lo mismo que reclamamos nosotros hoy también, ¿verdad? Que seamos guiados por un escrito está. Esta es la carta de amor de un Dios misericordioso para nosotros sus hijos. Y eso es lo que él estaba reclamando, pero eso molestaba en aquellos días. Porque según ellos se estaba desafiando su autoridad. Ahora noten las cualidades de este varón, porque son las mismas cualidades que tienen los varones de Dios. Era maestro entendido y abnegado, y predicador elocuente. Pero lo más importante es lo que sigue, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Porque hay muchos que hablan bonito, pero viven lo contrario. Y a mí hay textos que, bueno, la Biblia completa me sacude, pero hay unos textos que más todavía, donde el Señor Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Ay, ¿cierto? Yo no quiero ser de esos. Por eso, al estudiar aquí la vida de Wycliffe, Wycliffe era un varón recto. Lo que decía, lo vivía. Era, escuche, en su vida cotidiana. Los que estuvieron conectados anoche, hablábamos sobre el Santo Sábado, ¿verdad? Y decíamos que el Señor requiere de nosotros que estemos en paz con todos. No sé cuántos vendrán o estarán escuchándonos y tienen odio, resentimiento y rencor contra otras personas. No deberíamos de tener nada de eso. Porque esas son raíces de amargura y eso es lo que el maligno quiere. Y eso impide la obra del Espíritu Santo en nosotros para sanarnos. Así que nosotros debemos de vivir en la vida cotidiana. Sabemos que habrá personas que pensarán diferentes, pero no nos da, no nos da a nosotros el derecho, por así decirlo, de odiar. Porque Jesús dijo, perdona, perdona. Y nosotros debemos de esforzarnos por vivir en paz con todos. Entonces, este varón en su vida cotidiana era una demostración de lo que predicaba. Su conocimiento de las Sagradas Escrituras, la fuerza de sus argumentos, note qué lindo esto, la pureza de su vida y su integridad y valor inquebrantables le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Son características que nosotros necesitamos trabajar. Ser íntegros. La Biblia destaca, y al traducirlo le han quitado el sentido, pero antes de conocer al Señor, vivía una vida
corrupta, en pecado. Al venir a la Escritura, al venir a Jesús, Él me perdona, pero me dice que debo de vivir íntegramente, como nuestro Padre Celestial. Y la pureza de la vida. Tenemos que estar trabajando en eso, para poder ser trasladados al cielo. Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo, al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma. Y muchos ahora también están descontentos por lo que está sucediendo ahí. Y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos papales se llenaron ¿de qué? De ira al observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a la de ellos. Ahí está el conflicto. La envidia, porque saben que si este mensaje llega a las masas van a escoger irse con Cristo Jesús. Esas personas, según la inspiración, la mayoría del pueblo de Dios, ¿dónde está? Está allí. Y hay que sacarlos. Hay que llevar este mensaje y exaltar al Dios del cielo, a Cristo Jesús. Entonces Wycliffe dijo, o dejó escrito eso, creo que al final la verdad conquistará. Gloria a Dios. ¿Y es así o no es así? Claro que sí, todas las cosas serán restauradas. Bendito sea el Dios del cielo. Y como esta mañana estuvimos hablando cómo el enemigo ha echado por tierra la verdad, Dios está tratando de restaurar la verdad. ¿Qué muebles restauró Wycliffe? ¿Qué fue lo que hizo Wycliffe? Wycliffe empezó a traducir o siguió los escritos de Tyndale y puso la escritura al idioma del pueblo. ¿Qué mueble restauró? La mesa de los panes, que es las Sagradas Escrituras. ¿Cierto? Porque recuerde, el cuerno pequeño, la iglesia de Roma echando por tierra la verdad y Dios levantando hombres que estaban restituyendo la verdad a través de la historia. Y luego con eso llegó otro reformador que estudió también los escritos de Wycliffe. Ese fue John Hus o Juan Hus, ¿verdad? Vea las cualidades de este siervo también. El espíritu de Hus parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. ¿Cuál era el conflicto de Juan Hus? Él era un sacerdote católico también, ¿sí? Y él estaba pues en la iglesia de Roma. ¿Cuál era el conflicto de él? El conflicto de él era este. Aunque la iglesia trataba de aniquilarle, lanzando sus rayos contra él, él no desconocía la autoridad de ella, sino que seguía considerando a la iglesia católica romana como a la esposa de Cristo y al Papa como al representante y vicario de Dios. Ese era el conflicto que tenía Hus en su mente. Y muchas veces nosotros también hemos pasado por eso. ¿Sí o no? Porque nos han dicho, si nos borramos de la organización, ustedes están perdidos. Y esa es la misma idea que estaba aquí trabajando en Juan Hus. Pero bendito sea Dios que cuando oramos y le pedimos a Dios, dame sabiduría, el Espíritu Santo lo guía a la verdad. Y entonces Juan Hus decía que lo que Hus combatía era el abuso de la autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre las convicciones más íntimas de su corazón y los dictados de su conciencia. Decía Hus, si la autoridad era justa e infalible como él la creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Acatarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Hus no podía resolver y la duda le torturaba hora tras hora. ¿Usted te imagina ese conflicto? Y muchos de nosotros, como dije, hemos pasado por eso. ¿Sí? Me van a borrar y todas esas cosas. Esta es la iglesia de Dios y tengo que estar aquí. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios tiene un pueblo, ¿cierto? Y el pueblo tiene características. Los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, día del Señor,
el testimonio de Jesucristo y la perseverancia de los santos. ¿Cierto? Y Jesús dijo, donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí está Él. Y esa es su iglesia. ¿Correcto? Así que, para muchos de nosotros que tal vez todavía estamos pensando y no abandonar esa organización, pues la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que en tu propio hogar, tan pronto tú obedezcas la Escritura, obedezcas el testimonio de Jesucristo, sea perseverante, esa es la iglesia del Dios del cielo y ahí está la aprobación de Dios. ¿Cierto? La solución que por entonces le parecía más plausible era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador. ¿Qué fue lo que sucedió? A saber que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban de su autoridad legal con fines inicuos. Es decir, la iglesia como sí, pues porque la iglesia es la niña de los ojos de Dios, pero la que tiene esas características. Guardan los mandamientos, incluyendo el sábado, el testimonio de Jesucristo, que muchos lamentablemente están rechazando, pero esas son las características del pueblo de Dios, y luego la perseverancia de los santos. Entonces, esa es la niña de los ojos de Dios, pero la organización, o muchos hermanos, se han dejado desviar. ¿Cierto? Pero nosotros debemos perseverar, porque esta es la niña de los ojos de Dios, nuestra amada iglesia. ¿Vamos bien? Esto, cuando él pensó eso, que eran los hombres los que se corrompieron, esto lo decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando. La máxima aquella de que los preceptos de las Sagradas Escrituras, transmitidos por el entendimiento, han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios, hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. Volvamos otra vez aquí. Volvamos a repetir este párrafo. Esto lo decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando. La máxima aquella de que los preceptos de las Sagradas Escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios, hablando en la Biblia a cada uno de nosotros, y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes, era el único guía infalible. ¿Comprendemos eso? Es lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres ni las organizaciones. Ese es el método seguro, el método infalible. Escrito está. Y Dios va a levantar en estos últimos días un pueblo que está dispuesto a vivir de esa manera. ¿Ok? Así que Juan Hus fue uno de los mártires de la hoguera. Él decía, sus enseñanzas, busca la verdad, escucha la verdad, enseña la verdad, vive por la verdad, abraza la verdad y defiende la verdad, aún con la muerte, dijo él. ¿Ok? Repetimos. Busca la verdad, escuche la verdad, enseñe la verdad, ama la verdad, abraza la verdad y defiende la verdad, aún con la muerte misma. Y eso está por llegar. Eso está por llegar. Juan Hus, Dios le puso un compañero. Era Jerónimo. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración. Y estos dones le conquistaban el favor popular, pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter, sobresalía Hus. Entonces los dos, Dios los pone a trabajar, porque el Señor dijo que no es bueno andar solos, sino que debemos andar siempre dos. ¿Cierto? Y entonces Él puso aquí a esta pareja a trabajar allá en Bohemia. Note la diferencia con Juan Hus. El juicio sereno de este restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valor de su compañero
y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Entonces, por un lado tenían a Jerónimo. Jerónimo era como Pedro, era impulsivo. En cambio, Juan Hus era más sereno y lo iba controlando. Y gloria a Dios porque Jerónimo era humilde y escuchaba y aceptaba. Y los dos pudieron hacer una gran obra. Hasta que llegó el momento cuando fue llevado Juan Hus y también Jerónimo a los concilios. Y Juan Hus se aceptó y entregó y fue llevado a la hoguera. En cambio, Jerónimo dice que se retractó y lo dejaron. Pero esa acción que él tomó le torturaba porque había sido cobarde. Pero al ver el valor de su amigo Juan Hus, él decidió volver. Y entonces dice: si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos derramando sobre ellos raudales de luz, que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Dios en cada época tiene sus siervos. Y a ellos les dio luz, pero no les dio toda la luz. Hoy, en este día, el Señor está buscando su siervo en esta hora. ¿Alguien quiere ser siervo de Dios? Entregarse totalmente a Él, aunque nos cueste la vida. Pero el Señor Jesús dijo: no temáis al que mata el cuerpo, ¿cierto? Sino temed al que destruye el alma. Porque por hacerlo recto nosotros, por querer vivir de acuerdo a la Escritura, eso nos puede costar la vida. Quiera Dios que seamos trasladados vivos al cielo, sin ver muerte. Pero debemos prepararnos también para la hoguera o para los calabozos. Por medio de estos hombres, de los que hemos mencionado, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrastrar muchos y muy grandes obstáculos. Y Él los conducía por la mano, paso a paso, según los permitían las fuerzas de ellos. ¿Sí? ¿Quién está guiándolos? El Señor, paso a paso. Y Dios no cambia. No estaban preparados estos hombres, aunque Dios les dio esa luz, no estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ellos los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida. Los que acostumbrados a la oscuridad recibieran la luz del mediodía. ¿Qué quiere decir esto? Habían tantas tinieblas, tantos errores, que Dios ha ido sacando a su pueblo paso a paso y le va dando mensajes para la hora, para el tiempo en que vivimos. Por consiguiente, Dios reveló a su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podían recibirla este último. De siglo en siglo, otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Gloria a Dios. De siglo en siglo, hoy el Señor está esperando que tú y yo seamos el hombre y la mujer de esta hora. Después el tiempo siguió pasando y llegamos al tiempo de ¿quién? Martín Lutero, el gran Martín Lutero. Hoy la Iglesia Popular lo ataca y lo difama, pero este fue, como dice aquí la inspiración, en el conflicto de los siglos, el más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la Iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Así que este fue el que hizo estremecer el papado y por eso hoy lo están acusando, lo están criticando y están diciendo falsedades de él. Pero era el más distinguido varón de Dios. Note las cualidades de este siervo: celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Sagradas Escrituras. Fue Lutero el hombre de la época. Gloria a Dios. No reconocía otra cosa que ¿qué? Que las Sagradas Escrituras. A ese punto necesitamos llegar nosotros. Sigue diciendo: por su medio, por el de Lutero, realizó Dios una gran obra para reformar a la Iglesia e iluminar el mundo. Había sido llamado como pastor
para aceptar el rebaño de Dios que estaba hambriento y sediento de la verdad. Declaraba firmemente que los cristianos, note lo que él decía y que estremecía los cimientos de Roma, declaraba firmemente que los cristianos no debieran admitir más doctrinas que las que tuviesen apoyo en la Escritura, apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Es lo mismo para nosotros hoy. Eso es lo que Dios está preparando. No importa lo que digan los hombres, es lo que escrito está. ¿Cierto? Y eso obviamente contradice las enseñanzas de la Iglesia Popular. Y de paso nos vamos a meter en problemas nosotros dentro de poco, porque esto ya no se va a poder enseñar, sino solamente en los hogares. Gloria a Dios por la tecnología, por la televisión, porque los DVD, la señal, YouTube puede entrar en todas partes, ¿cierto? Gloria a Dios, porque Dios va a terminar su obra, nosotros solamente instrumento. Así que esto es lo que estos hombres decían, simplemente que vivamos de acuerdo a un escrito está. Y es correcto, ¿cierto? No lo que digan los hombres, ni las tradiciones. Estas palabras minaban los cimientos en que descansaba la supremacía papal. Contenía los principios vitales de la Reforma. Gloria a Dios. Lutero advirtió que era peligroso ensalzar las doctrinas de los hombres en lugar de la palabra de Dios. Atacó resueltamente la incredulidad especulativa de los escolásticos y combatió la filosofía y la teología que por tanto tiempo ejercieran su influencia dominadora sobre el pueblo. Interesante. ¿Qué es lo que domina al pueblo? La tradición. Y aquí está diciendo Lutero, filosofía y teología. Interesante. La filosofía ha creado un mundo de incrédulos. Y dice él que la teología, mejor no estudies teología, estudiemos la Biblia. La Biblia, porque todos seremos enseñados por la Escritura. Hoy hay hombres que se enaltecen, ¿cierto? Porque han estudiado teología y más bien están haciendo lo contrario a lo que dice la Escritura. Por eso desde los días de Lutero, Lutero nos advertía contra los peligros de la filosofía y la teología. ¿Están conmigo? Nosotros los hijos de Dios vivimos de acuerdo o un escrito está, no lo que digan los hombres. Y se pasan años y se gastan mucho dinero, pero Jesucristo dijo, todo aquel que escudriñe la Escritura y la obedezca, ya ese puede enseñar. Ese es el varón de Dios. Noten, no solamente dijo eso, sino que denunció el estudio de aquellas disciplinas. ¿Cuáles? Filosofía y teología, no solo como inútil, sino como pernicioso. Y trató de apartar la mente de sus oyentes de los sofismas, de los filósofos y de los teólogos, y de hacer que se fijasen más bien en las eternas verdades expuestas por los profetas y los apóstoles. Interesante. ¿Acaso no vemos ahora que cada 5 años cambian un manual de iglesia? Sí, porque son los supuestos teólogos que están estudiando y van cada vez bajando más las normas. Pero Dios no cambia, los principios son los mismos. Así que no solamente dijo que no lo debemos de estudiar, sino que son perniciosos, nos hacen daño. Lo único que necesitamos es estudiar su palabra. Decirle a Dios, enséñame tú lo que yo no veo. ¿Cierto? Esto es lo que va a preparar a hombres y mujeres para el conflicto. Era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas muchedumbres que pendían de sus palabras. Nunca antes habían oído tan hermosas enseñanzas. Las buenas nuevas de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza de vida inmortal. Encendióse así en Gutenberg una luz cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Un varón, Martín Lutero. Pero la luz y las tinieblas, noten este concepto, este principio acá.
La luz y las tinieblas no pueden conciliarse. Entre el error y la verdad media un conflicto inevitable. Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. O es la verdad o es el error. No puede haber una mezcla. La luz y las tinieblas no pueden cohabitar. Son antagónicos, son enemigos, son opuestos. ¿Es correcto? Entonces, todo eso Martín Lutero enseñaba a sus adeptos, a sus seguidores, a los que le oían. Y todo eso pues daba vuelta en la mente de Martín Lutero. Pero la gota que derramó el vaso, por así decirlo, fue esto. Las indulgencias. Es decir, que usted puede dar un precio, dar dinero y poder cometer los pecados más atroces. Y él dijo, eso no es correcto, eso no es así. Y entonces Lutero, aunque seguía dirigiéndose estrictamente al Papa, estaba horrorizado por las blasfemas declaraciones de los traficantes en indulgencias. Eso fue lo que comió el vaso, como decimos popularmente. Muchos de sus feligreses habían comprado certificados de perdón y no tardaron en acudir a su pastor para confesar sus pecados esperando de él la absolución. No porque fueran penitentes y deseaban cambiar de vida, sino por el mérito de las indulgencias. Es lo mismo que hace hoy la gente, ¿cierto? Piensan que, como leímos la mañana, como si Dios, a semejanza de hombres, tiene que ser aplacado por cantidades de dinero, pero no estaban arrepentidos. Entonces eso es un engaño. Y a eso muchas personas practican. Lutero les negó la absolución y les advirtió que como no se arrepintiesen y no reformasen su vida, morirían en sus pecados. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Uno, arrepentirnos y luego reformarnos. O Él nos va a reformar. Siempre Cristo decía, vete y no peques más. Todos nosotros debemos estar buscando la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces Martín Lutero fue y colocó las 95 tesis. Y eso fue lo que empezó la reforma de la protesta, o por eso somos llamados protestantes. Pero lamentablemente ya nadie protesta, ¿cierto? Todo el mundo está aceptando lo que dice el hombre de Roma. Solo un grupito va a ser el que va a decir, no, espérate un momento, que la Biblia no pone a ningún hombre sobre nadie, sino que todos somos hermanos, ¿cierto? Entonces, Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación, expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y enseñóle que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que vayamos a Cristo Jesús tal como somos. Y Él, una vez que le entreguemos nuestro corazón, va a hacer la obra en nosotros. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podían salvar al pecador. La gracia de Cristo no podía comprarse, era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que tuviesen fe en el Redentor crucificado. Exaltaba lo que decía el libro de los Hechos 4:12, que dice, en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué mueble restaura Lutero? ¿Ah? Bueno, acuérdese que el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Entonces, Él restaura el altar del sacrificio. Ya llevamos dos muebles. Uno, la mesa de los panes y ahora el altar del sacrificio. El tiempo siguió pasando. Entonces, y añadía Lutero, no debo consultar la prudencia humana, sino el consejo de Dios. Si la obra es de Dios, ¿quién la contendrá?
Si no lo es, ¿quién la adelantará? Noten el siguiente pensamiento. Dios quiere que lo hagamos propio. Ni mi voluntad, ni la de ellos, ni la nuestra, sino la tuya, oh Padre Santo, que estás en el cielo. Amén. ¿Cierto? Así debemos de hacer. Ni la mía, ni la de ellos, de nadie, sino la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Entonces, Martín Lutero restaura el altar de sacrificio. El tiempo pasó y se levantaron otros hombres. Entre ellos se levanta Calvino. John Calvino anduvo allá por los años 1500 y él fue el fundador de la iglesia presbiteriana y él tenía un ardiente deseo por la oración. Y él empezó a hacer oraciones y empezó, decía él, el aliento del alma. ¿Y qué mueble restaura él entonces? El altar del incienso, correctamente. Siguió el tiempo, siguió el Señor guiando a su pueblo y ahora levanta un grupo que fueron conocidos como los anabatistas. Los anabatistas creían, estudiando la Escritura, que el bautismo que el Señor enseña es por inmersión, no por aspersión o cualquier otro bautismo que se use. La aspersión es el que le echan un poquito de agua, un chorrito de agua a los nenes, a los bebés, sino más bien por inmersión. Y entonces se restaura ¿qué mueble? El lavacro, perfecto, gloria a Dios. Entonces ya llevamos 4 muebles restaurados. El tiempo sigue pasando y luego se levanta otro John. Parece que casi la mayoría de la gente le pusieron John, Juan. Igual que las mujeres, María. ¿Habrá alguna María aquí? En toda América Latina habrán Marías, ¿cierto? Pero entonces este era John Wycliffe. ¿Qué dijo John Wycliffe? Bueno, John Wycliffe tenía un vivo deseo por llevar estas verdades al mundo entero. Dilo a Cristo del amante Salvador. Entonces él tuvo un vivo deseo por testificar. Eran muy misioneros y este llegó a ser el padre de la iglesia de los metodistas. Testificación. Dile al mundo, ¿qué mueble es ese? ¿Qué mueble es ese? Deja que tu luz brille. Dilo a otros. El candelabro. El candelabro. Dile a otros que Cristo vuelve, que esto se está terminando y que el Señor nos está esperando pacientemente. Entonces se levantó eso, pero recordemos la lectura bíblica, la luz de la aurora va en aumento. Y esto ha sido pasándose de generación en generación los varones de Dios, pasándose la antorcha. Entonces ya llevamos 5 muebles restaurados, ¿cierto? El altar del sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro y el altar de incienso. ¿Qué mueble falta? El arca del pacto, que está ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿A quién levantó Dios para eso? Bueno, para los últimos días se levantó un varón. El mensaje de él era que estudió la profecía de los 2300 días. ¿Cierto? El mensaje de él era, Cristo viene, 1844, Cristo viene cuando se terminan los 2300 días. Ahora, él confundió el evento, él pensó que el santuario era esta tierra. Por eso él decía que Cristo volvía a esta tierra. Pero después del chasco, se descubrió que no, que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, donde iba a interceder por nosotros, donde empezó el juicio investigador desde 1844. ¿Vamos bien? Entonces, después del chasco solo quedaron un grupito de personas, porque cuando Miller predicaba esto, parecía que todo el mundo iba directo al cielo. Multitudes habían abrazado ese mensaje, pero cuando no se dio, la inmensa mayoría se fue al mundo otra vez. Solamente quedaron un grupito, quedaron 50 personas. Y ellos empezaron a estudiar la Escritura. ¿Por qué Cristo no vino? Pues Dios no miente, ¿verdad?
Y dijeron, ¿por qué Cristo no vino? Y empezaron a estudiar, pasaban noches en vela y se dieron cuenta que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto que contiene. Y entonces empezaron a predicar, la ley está vigente. No como decían los predicadores populares y dicen hoy todavía que la ley fue clavada en la cruz. No, Señor, la ley está vigente. Y que entonces el día del Señor, ¿cuál es? El santo sábado, día del Señor. El séptimo día, de puesta de sol a puesta de sol. Además también redescubrieron, ¿qué cosa? Que también está en el lugar santísimo, ¿cierto? El maná. ¿Y cuál es el maná para nosotros? La reforma alimenticia. Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que tengo que cuidarlo y que de esa manera, en la medida que cambie mi alimentación, Él va a ir aclarando mi entendimiento para poder comprender su palabra. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Recordemos lo que hizo Daniel allá en Babilonia y que por esa acción Dios lo bendijo con discernimiento, con entendimiento y pudo descifrar el sueño del rey. ¿Qué dijo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios nos ha dado a nosotros una manera de alimentarnos. Muchos dicen, pero eso no es tema de salvación. Bueno, implica el hecho de que nos estamos limpiando para poder comprender los mensajes de los últimos días. Para podernos santificar también. ¿Cierto? Entonces, necesitamos nosotros aprender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros le pertenecemos a Dios. Y debemos, por eso, como Dios no cambia, lo mismo que le dio a su pueblo allá en el desierto, nos lo ha dado a nosotros también, al pueblo remanente, al pueblo de Dios. También le dio, hay otro artículo ahí en el arca, que es la vara de Aarón. ¿Qué significa? Cuando reverdeció, ¿qué significa? Para nosotros. Recuerden que los príncipes de Israel decían, todos somos siervos de Dios y Dios puede hablar a través de cualquiera de nosotros. Y Dios dijo, espérate un momento, dile que traigan una vara cada uno y la vara que reverdezca, esa es la que yo he escogido. Esto representa, en los años de 1840, se levantaron una cantidad de profetas en aquellos días. Ahí estaba Joseph Smith, era uno de ellos, Russell también, y un montón, las hermanas Fox, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿a quién escogió Dios? ¿Dónde se manifestó el don profético en este pueblo? En los escritos de Elena G. de White. Nosotros los adventistas del séptimo día no adoramos a Elena G. de White. Ella simplemente es una hermana, un instrumento que Dios usó para dejarnos indicaciones para nosotros en estos últimos días, ¿correcto? Porque que dicen, no, que tú no sabes a dónde te has metido. Eso dicen que Elena G. de White es como la Virgen María para la iglesia romana. No, señor. Nunca estamos adorando a ninguna persona, sino a Cristo Jesús. Pero ese mismo espíritu que usó a los profetas es el mismo que la utilizó a ella. ¿Cierto? Y de allí hemos aprendido tantas cosas que están en la Biblia, pero como dice el Señor, por nuestra negligencia no las comprendemos. ¿Sí? Pastor, estaba pensando que en la actualidad el pueblo de Dios no tiene un profeta vivo, pero tiene mensajeros vivos que transmiten el mensaje de los profetas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, por eso mismo tenemos cada uno de nosotros, el Señor quiere utilizarnos, porque va a alcanzar a otras personas. Y tú y yo hoy, como adventistas del séptimo día, somos los representantes de Dios en la tierra. Eso no es. Y tenemos que seguir la misma línea que empezó desde el pueblo en el desierto. Es el mismo remanente, porque Dios no cambia, las mismas indicaciones. Y entonces, pues, ¿qué mueble se restauró? ¿Qué pueblo o el pueblo adventista qué mueble está restaurando? El arca del pacto.
Hermano querido, tú y yo no somos producto de la casualidad o porque a alguien se le ocurrió ponerle este nombre, sino que es un movimiento profético. Y el Dios del cielo que empezó va a terminar su obra, pero nos está dando la oportunidad de que tú y yo seamos instrumentos para terminar esta obra. Y ahí vemos cómo a través del tiempo el Señor fue restaurando los muebles del santuario, porque en el santuario está la ruta hacia el trono de Dios. Gloria a Dios. Y luego Dios le dice a su pueblo, Apocalipsis 10, 1 al 6, ¿qué le dice? Es necesario que profetices otra vez. Otra vez. ¿Qué implica eso? Quiere decir que ya se había predicado, pero si se predicó, ¿por qué es necesario predicar otra vez? Porque lo que ellos estaban haciendo era falso. Y Dios levanta a un pueblo ahora que está trayendo la verdad nuevamente, tal y como está escrito en la Escritura. Que solamente el Dios del cielo es el que nos salva, que solamente Cristo Jesús es nuestro Redentor y que solamente a Él tenemos que ver. Porque todos los demás nosotros somos hermanos. Hermanos, y cada uno de nosotros debemos ayudarnos en oración, debemos de ayudarnos estudiando la Biblia, animándonos, porque hermanos, cada vez se pone más difícil este mundo, cada vez. Dentro de poco vamos a ser objeto de burla y de escarnio. Por eso el Señor nos ha dado indicaciones de lo que debemos de hacer. Quiere el Dios del cielo que todos estemos dispuestos a morir por la verdad. Por eso nos estamos preparando ahora. Entonces, además también el Señor le dice que lleve este mensaje ¿a dónde? A toda nación, tribu, pueblo y lengua. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Somos parte del movimiento profético que Dios está guiando. A nosotros no se nos ha ocurrido porque somos rebeldes, queremos ser obedientes a las indicaciones de la Escritura. Y entonces se forma el mensaje ¿de qué? De los 3 ángeles, para honra y gloria de Dios. Porque cuando Cristo venga, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, por lo menos va a haber alguien. Por lo menos va a haber uno. Porque Dios ha sido justo de llevar el mensaje a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Bendito sea el Dios del cielo que nos ama. Así que hermanos queridos, esto es la competencia que se está terminando. Ya estamos llegando hacia el final. ¿Qué representan esas 2 piernas ahí? Es la ayuda que Dios nos ha dado en estos últimos días. Para que nosotros podamos terminar, porque nosotros somos los más débiles, los más pequeños, los más enfermos, mas sin embargo nosotros somos, con la ayuda de Dios, los que vamos a terminar esta obra. Gloria sea a Dios. Entonces, ¿quién está esperando a quién? ¿Quién está esperando a quién? Porque la mesa, todo está dispuesto. Hermanos queridos, los patriarcas, los profetas, los discípulos, los reformadores y los pioneros nos están esperando a nosotros. Te están esperando a ti y a mí. Porque si nosotros no terminamos esto, entonces Satanás quisiera seguir viviendo por otros 1000 años. Pero el Señor ha dicho que los últimos serán los primeros. Entonces, hermanos queridos, ¿quieres seguir dejando esperando a ellos todavía? ¿Se dan cuenta que la Biblia todo armoniza? La última vez decíamos, ¿quién eres tú? Somos parte del jurado. Si vivimos como Dios dice, para dar el veredicto, porque sabemos que Satanás es el que ha hecho todo este conflicto, pero que Dios es amor. ¿O no te ha tratado Dios bien a ti? No ha sido misericordioso, por lo menos a mí no me ha destruido. Que ya lo debió haber hecho por tantas cosas que hice que me avergüenzo. Pero Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y todo el universo está esperando a la novia de Cristo. Todo el universo está esperando a este remanente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todas estas verdades? Hoy en día, tú y yo podemos ser los luteros.
Tú y yo podemos ser los siervos del Dios del cielo. Este mundo está sufriendo. Este mundo necesita ser llevado a Cristo Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cierto? Así que, hermanos queridos, nosotros vamos a terminar esta obra. Y en la mañana hacíamos una pregunta. Porque Satanás logró eclipsar el atrio con la misma iglesia, con su mismo pueblo, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Satanás logró usar a los dirigentes para engañar al pueblo. En la Edad Media usó la iglesia de Roma. Y nos preguntábamos en la mañana, porque hoy, ¿qué iglesia está en el lugar santísimo? ¿Solamente los adventistas del séptimo día? La pregunta es, ¿será que Satanás va a lograr eclipsar la verdad con la misma iglesia? Bueno, lo ha hecho, lamentablemente, por la que la gran mayoría ha apostatado. Le ha dado la espalda a Dios. Mas, sin embargo, hay un remanente que va a romper con Satanás y lo va a aplastar. Eso es lo que el Señor está esperando en estos últimos días. Ese remanente. Bueno, la Escritura lo menciona como los 144,000. Ese remanente que se está consagrando cada vez más. Ese remanente que no acepta ninguna otra autoridad, sino solamente la Biblia. Ese remanente que está viviendo en integridad, en obediencia, en santidad, en paz con todo el mundo. Y ese remanente que se está preparando para reflejar el carácter de Cristo Jesús. Y que podamos terminar la obra como médicos misioneros. Porque la humanidad está sufriendo. Y nosotros, los representantes de Dios en la tierra, somos los mensajeros de Él. Y a través de nosotros el Señor puede usarnos y Él va a sanar a los enfermos. Y las personas cuando vean eso van a ser más accesibles a venir a este remanente. Eso no es. Así que, hermanos queridos, quiera el Dios del cielo que advenimiento, Iglesia Advenimiento Tres Ángeles y los que nos están observando, podamos tomar este voto y decir, Señor, yo no puedo. Ayúdame en credulidad. Ayúdame a entregarme a ti. Ayúdame a ser obediente. Transforma tú mi vida, que sea semejante a Jesús, para que el día que tú vengas pueda estar de pie y ser trasladado al cielo. Hermano querido, esto se acabó. Muy pronto vamos a ver desastres. Bueno, más de los que ya hay. Creo que la última vez no les hablé de quién está ocasionando esos desastres. No nos alcanzamos a verlo. Pero es la mano del hombre la que está ahora. No es Dios que está causando esos desastres. Hay muchos programas y el conflicto de los siglos dice que Satanás está adulterando la naturaleza. Por eso esas lluvias, esas inundaciones. Inundaciones donde no debería y sequía donde debería haber la lluvia. Desastres, terremotos. El mes pasado terremotos en Ecuador, en Chile, en todas partes del mundo, pero son provocados por el hombre. Porque tiene la tecnología para poder poner el nuevo orden mundial. Por eso, ¿quién está esperando a quién? El hombre de pecado ya está en su lugar, al punto que ha dicho, por eso digo que ya no hay protesta, nadie protesta. Él dijo el año pasado, a todos aquellos ustedes que se fueron de la madre iglesia, les doy la oportunidad que regresen. Y queremos usar la misericordia antes de usar la fuerza. Regresen, porque si no, aténgase a las consecuencias. Lo empezó el 20 de noviembre, perdón, el 8 de diciembre y lo termina el 20 de noviembre. ¿En qué mes estamos? Junio. ¿Cuántos meses han pasado? Entonces ella está en su posición.
Satanás hace rato quiere terminar esto o destruirnos a nosotros. Él no lo quiere terminar. Él quiere destruir el remanente de Dios para que, según él, pueda quedarse en este mundo. Entonces todos están ocupando su lugar en el conflicto. ¿Y el pueblo de Dios? Bien, gracias. El Señor nos está llamando a despertar. No somos producto de la casualidad. Estamos siguiendo la obra que Dios nos ha dado en la ruta hacia el trono de Dios. Pero igual que los demás siervos de Dios, Pablo escribió, todo aquel que quiere vivir piamente padecerá persecución. Pero no hay problema, hermanos. Quiere el Dios del cielo que aumente nuestra débil fe. Porque a cualquiera de nosotros nos preocupa que torturen a los nuestros enfrente de nosotros. ¿Cierto? Pidámosle a Dios en oración. Porque el tiempo sigue pasando y esto se está terminando. Otra vez, parezco olor repitiendo, lo que menos tenemos, hermanos queridos, es tiempo. Tiempo. ¿Será que me pueda poner 3 horas en el televisor para ver México contra cualquier otro equipo? 3 horas de preparación que no va a tener. No, y si se va a overtime, más todavía, se pone más emocionante. Pero no hay tiempo. En el nombre de Jesús. Conozco hermanos que se ponen hasta 6 horas viendo novela. 6 horas diario. 6 horas diario frente a una televisión, hermanos queridos. Entonces, Dios nos da el tiempo, nos da la oportunidad de prepararnos. Pero si nosotros no la aprovechamos, ¿quién es culpable? Cada uno de nosotros. Dios solamente va a aceptar nuestra decisión porque Él respeta nuestro libre albedrío. Pero Él en su misericordia nos ha dado el mensaje, nos ha dado el tiempo, nos ha honrado. Dice la Escritura que Él va a honrar a los que le honren. ¿Cuántos queremos honrar a Cristo Jesús? Oh, hermanos, el tiempo que vivimos, los ángeles, los mundos no caídos están esperando. ¿Dónde están los siervos de Dios? Niños, jovencitos, jovencitas, todos nosotros acá, entreguémonos a Dios. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? La vida eterna nos está guardando. Dios quiera que podamos, en este poco tiempo que nos queda, podernos consagrar. El libro de Salmo 134:2 nos dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. ¿Dónde está Cristo? Él es nuestro sumo sacerdote. Ningún hombre, sino Cristo Jesús. Esta tarde el primer tema va a ser, porque ya sabemos que esta es la iglesia de Dios, este es el remanente de Dios, el peor daño que se le ha hecho a la iglesia. Además de la apostasía, pero hay algo que ha sido grave. Así que los esperamos esta tarde y concluiremos. Jesús nos guía paso a paso. Traigan visitas, así que desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Hermanos queridos, Cristo viene. ¿Cuántos queremos prepararnos? ¿Cuántos queremos consagrarnos a Dios? ¿Cuánto le vamos a decir a Dios, Señor? Ayúdame a aprovechar el tiempo. Ayúdame a aprovechar el tiempo y consagrarme y estudiar tu palabra. Probablemente hay visitas acá. No es por casualidad que has venido. El Espíritu Santo te ha traído en esta hora. Y si no has aceptado a Cristo, esta es una tremenda oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien? O tal vez dentro de los que nos están viendo en televisión. Hermano, el tiempo está terminando. Son los últimos llamados de Dios, de Cristo Jesús. Ya todos hemos aceptado a Cristo entonces. ¿Cuántos nos consagramos a Dios? Decirle, Señor, yo no sé cuáles son mis dones, pero me quiero poner en tus manos. Y llévame donde me tienes que llevar. Porque, hermanos queridos, cada uno de nosotros tiene que tomar su posición. Porque si nosotros descuidamos esa posición, es una brecha donde el enemigo puede entrar y hacer estragos en el campamento.
Los intereses eternos están en juego en esta hora. No vamos a tener tiempo para más dentro de poco. No estaba en mis planes estar aquí con ustedes, pero son los últimos llamados que Dios está haciendo. Consagrémonos, hermanos. Seamos como esos varones, como Wycliffe, como Lutero, hombres íntegros, rectos, que viven lo que dicen. ¿Eso no es? Hermanos, Cristo viene pronto. El hombre de pecado, según él, ha tomado el control. Y esta nación que es protestante debió haber protestado. Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Por eso Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo Él tiene palabra de vida. Solo Él tiene la vida eterna. Solo Él nos lleva al Padre. ¿Cuántos venimos a Él? ¿Cuántos venimos a Él? Nos consagramos en esta hora. Hagámoslo de rodillas para entregarnos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, Padre, al navegar la historia, podemos ver cómo el conflicto se está desarrollando. Y Señor, estamos llegando al fin del tiempo. Tú en tu misericordia has restaurado todas las cosas a través de hombres fieles. Hoy, en el umbral del tiempo, tú nos estás llamando a cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, por haber puesto los ojos en cada uno de nosotros. Gracias por darnos las oportunidades. Permite, Padre bendito, que podamos romper con la negligencia, que podamos romper con la monotonía, Señor, y que podamos comprender que todo está llegando a su final. Quiero rogarte, ha sido tu voluntad que podamos estar acá con el remanente de los 3 ángeles, advenimiento, Señor, Iglesia Advenimiento, 3 ángeles. Te ruego por estos hermanos, Padre bendito, pero sobre todo sánanos el alma, Padre. Tú nos conoces, posible que haya diferencias, sobre todo en los hogares, Padre Santo. Ayúdanos a amar a nuestras esposas, que nuestras esposas también puedan unirse con nosotros y comprendan el conflicto y juntos poder trabajar por nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor. Oramos por los dirigentes de este lugar. Son temas que ya dentro de poco no podremos hablarlos, porque el tiempo de gracia se está cerrando. Pero, Señor, sea donde nos toque vivir, que podamos preferir, que podamos amarte más a ti que el temor a la muerte, Señor. Porque sea que vivamos o sea que muramos, Padre, queremos estar contigo por la eternidad. Así que, amante Dios, continúanos guiando, dirigiéndonos y danos la bendición de tu compañía en el resto de este sábado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos en pie, hermano, cantamos el himno 166. Voy a pedirle a los hermanos que dirigen las alabanzas. Cantemos, hermanos, y después de orar, espere que los diáconos den la salida, vea, para que salgamos ordenadamente. Este otro si lo necesita. Cuando a la vista sea
otra vez. Okay. Hijo del reino. ¿Habrá un hijo del reino acá? Pero escuchemos lo que ha dicho el himno. Tiene que sacudirnos, tiene que despertarnos y que no tenemos que seguir placeres mundanos. Todo esto será consumido. Lo único que nos vamos a llevar es el carácter. En eso tenemos que estar trabajando, en la santidad. Así que vamos a arrodillarnos para nuevamente entregarnos al Señor. Padre Santo, tú has dicho que si tu pueblo, sobre el cual es humillado, sobre el cual tu nombre es invocado, se humillare. Aquí como dijo la nena o el niño, otra vez, eso debemos estar haciendo constantemente, Señor, buscando tu rostro, Padre bendito. Porque los discípulos dijeron, ¿a quién iremos, Padre Santo? Señor, la hora lo está indicando, es cuando debemos consagrarnos. Examina a cada uno de los que aquí estamos, Padre, que podamos ser sinceros con nosotros mismos. Porque, Padre, a ti no podemos engañarte. Y ayúdanos a ser como esos varones. Si tuvieron conflicto en sus días, pero mientras hagamos lo que escrito está, mientras seamos obedientes, nos preparemos en la alimentación, tú nos vas a ir guiando y señalando el camino, Padre. ¿Dónde terminaremos cada uno? Tú lo sabrás. Pero, Señor, permite que en estas pruebas que vengan, podamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Y así como estos mártires, por ejemplo, Juan Hus. Juan Hus en la hoguera murió cantando, Señor. Todos estos varones llegaron a un punto en que su amor a ti fue más fuerte que el temor a la muerte. A ese punto necesitamos llegar. Ayúdanos a romper con la monotonía, con el ritual y convertirnos en hijos verdaderos tuyos, Señor. Ser parte de tu pueblo, el remanente que va a terminar, aunque nos cueste la vida misma. Nuevamente consagramos a este remanente, Señor, lo ponemos en tus manos y al regresar a nuestros hogares, llévanos con bien y que podamos llevar este mensaje a otros, porque Cristo viene pronto. Ayúdanos a estar listos y llévanos contigo, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.